1 de noviembre del 2020, Mercedes se lleva su séptimo título de constructores consecutivo en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. 2 semanas después, en el GP de Turquía, Lewis Hamilton iguala a Michael Schumacher, consiguiendo su séptimo título mundial, el sexto con Mercedes y el cuarto consecutivo. El dominio aplastante que han tenido las flechas plateadas es algo inédito en la Fórmula 1. Ningún equipo se había llevado 7 campeonatos consecutivos. Entre estos, también es destacable que es el único equipo en la historia que se ha llevado 6 con un solo piloto, y con más de 70 victorias en el bolsillo, el binomio Mercedes-Hamilton se convirtió en el más exitoso de la historia. Y la pregunta que muchos se van a hacer es, ¿hubo algún equipo piloto que estuvo cerca de haberles detenido de llevarse tantos títulos? La respuesta es un sí y un no. El sí es porque durante las temporadas 2017 y 2018, Ferrari construyó 2 monoplazas capaces de pelear hasta el final, y el no es porque a pesar de esto, Ferrari demostró no estar a la altura como equipo, ya que fallas mecánicas y errores tanto de estrategia como de pilotaje por parte de Sebastian Vettel hicieron que los de Maranello no estuvieran ni cerca de ganar alguno de los 2 títulos, por lo que hoy en la Fórmula Teca recordamos aquellas 2 temporadas donde la racha de Mercedes pudo haber llegado a su fin, detallando cada uno de los errores que evitaron que esto pasara. Para contextualizar bien esta historia, tenemos que recordar que desde la temporada 2008, Ferrari no ganó ninguno de los 2 campeonatos. La escudería estuvo cerca de llevarse el de pilotos junto a Fernando Alonso en 2 ocasiones, pero en ambas, Sebastian Vettel se lo llevó con un Red Bull superior. El inicio de la era híbrida fue un balde de agua fría para Ferrari, ya que no lograron adaptarse. Para 2015, Ferrari contó con Sebastian Vettel. El alemán hizo una gran temporada llevándose 3 victorias con una Ferrari que no tenía la capacidad de luchar con Mercedes. El monoplaza para la temporada 2016 fue el Ferrari SF16H, diseñado por James Allison, Simone Resta y Dirk de Beer. Mattia Binotto encabezó el desarrollo de la unidad de potencia del SF16H, antes de tomar el rol de director técnico general a mediados de ese año. Por su parte, Maurizio Arrivabene vivió su tercera temporada en el puesto de director deportivo de la escudería. El nuevo monoplaza presentaba varios cambios con respecto a su antecesor. Los pontones y el cubremotor se hicieron más angostos, el morro fue acortado y retrasado, dejando que el flujo de aire hacia la zona detrás de la nariz sea mayor. Por otro lado, se cambió la suspensión pull rod que se usaba desde 2011 por la más tradicional push rod, en búsqueda de mejorar la estabilidad en el ingreso a curva. Pero a pesar de estos cambios, fue una temporada sin victorias para Ferrari, y la escudería de Maranello se tuvo que conformar con un buen puñado de podios. Fue el peor de los 3 equipos que dominaron la F1 de ese año, aunque claramente por delante del cuarto. Por otro lado, el Campeonato Mundial de Constructores y de Pilotos los ganó Mercedes junto al campeón Nico Rosberg y a Lewis Hamilton sin oposición alguna, siguiendo con el dominio que habían iniciado desde la temporada 2014 con el comienzo de la era híbrida. Sin embargo, 2017 podía ser un año distinto. I want to take the opportunity to announce that I've decided to end my Formula One career. Aquella temporada arrancaba con un aliciente particular que no se ha visto en muchas ocasiones en la máxima categoría, y es que el campeón Nico Rosberg decidió retirarse. Importantes cambios reglamentarios recibieron a la Fórmula 1 aquel año. Los nuevos monoplazas tenían una mayor carga aerodinámica, eran más anchos y largos y llevaban neumáticos más grandes. Con ellos se buscaba crear los Fórmula 1 más rápidos de la historia. Además, en esta temporada, todos los equipos colocaron aletas de tiburón en sus vehículos, es decir, una placa vertical que va sobre el cubremotor y hasta cerca del alerón. Este componente aerodinámico apareció en la F1 en 2008 y su función es la de mejorar el paso por curvas. Mattia Binotto y Simone Resta
fueron los principales encargados de elaborar el Ferrari SF70H, con Rory Byrne como director de diseño del tren motriz. Finalmente, el SF70H mantuvo la nariz del SF16H, de una aleta de tiburón de gran tamaño y con una aerodinámica general más agresiva que sus rivales. Por otro lado, se implementaron mejoras en la suspensión y frenos. Ferrari tenía el objetivo claro de ganar el título, en búsqueda de romper el dominio de Mercedes. La primera cita de la temporada sería el Gran Premio de Australia disputado en Melbourne, donde Lewis Hamilton se llevó la pole position, pero a diferencia de los años anteriores, no sería su coequipero quien lo acompañaba en la primera fila, sino un Sebastian Vettel que buscaba dar un golpe de autoridad. Se apaga el semáforo y comienza el Gran Premio de Australia 2017. En la salida, el británico mantuvo el liderato y el alemán se mantendría detrás del de Mercedes. En la vuelta 18, Hamilton entró a boxes para realizar su parada y Vettel se mantuvo en pista por 5 vueltas más. Y cuando el de Ferrari salió del box, se puso líder de carrera, ante un Hamilton que se encontraba atrapado detrás de Verstappen. El de Mercedes no lograría acercarse al piloto alemán, y Sebastian Vettel se llevaba la primera victoria de la temporada, que daba esperanza a los tifosi de que este por fin era su año. Por otro lado, Raikkonen finalizó cuarto y Bottas tercero, por lo que Ferrari se ubicó como líder del Mundial de Constructores. Esta además era la primera vez en toda la era híbrida que un piloto que no fuera Rosberg y Hamilton lideraban el Mundial. Parece que lo defiende Vettel. Lo de Australia no fue casualidad, y eso quedó demostrado en las siguientes carreras. Que se lleva la segunda del año 2017. En la siguiente cita en China, Ferrari no pudo repetir victoria, pero Vettel alcanzó un sólido segundo puesto, mientras que Hamilton ganó con solvencia. En Bahrein, Mercedes se quedó con otra pole, esta vez para Bottas, pero en la carrera, una gran estrategia de Ferrari y una jornada intachable de Vettel le dieron al alemán su segunda victoria en 3 carreras, cosa que no pasaba en Ferrari desde 2008. En Rusia, Vettel y Raikkonen coparon la primera fila, pero la ilusión duró poco ya que Valtteri Bottas les robó la primera posición antes de la curva 1. Sobre el final del GP, Vettel se acercó pero no fue suficiente y finalmente cruzó la meta a poco más de medio segundo del finés, quien se llevó su primera victoria en la Fórmula 1. Pero no fue un mal resultado para Sebastian, ya que ese le sirvió para aumentar su brecha en el campeonato. El Gran Premio de España vio una gran batalla entre Hamilton y Vettel. Luego de un inicio accidentado que dejó afuera a Kimi, la lucha por la victoria fue tanto en la pista como en el box de ambos equipos. Finalmente, el británico ganó la carrera. Luego vino el Gran Premio de Mónaco. En la carrera del Principado, Kimi logró la pole position, pero fue Vettel quien ocupó el escalón más alto del podio. Así, el alemán logró su 6º podio consecutivo y estiró su diferencia a 25 puntos sobre Hamilton, quien tuvo un mal fin de semana y acabó 7º. En las siguientes 2 carreras, Vettel se tuvo que conformar con 2 cuartos puestos, mientras que Hamilton le pudo cortar varios puntos en el campeonato. En Austria, un segundo puesto contentó a Vettel y al equipo, mientras que su compañero Raikkonen seguía sin encontrar el camino correcto y estaba 5º en el campeonato. Luego vino Silverstone, la carrera 10 de 20, y una victoria para Hamilton en su tierra, seguido de Bottas y Raikkonen. Tras una intensa batalla por el segundo y tercer lugar, Vettel pinchó un neumático a falta de una vuelta, lo que le relegó al puesto 7. Así, en el epicentro de la temporada, el alemán era el puntero del campeonato con un solo punto de ventaja, mientras que Mercedes contaba con una brecha tranquilizadora en el campeonato de constructores, ya que tenían un Valtteri Bottas más constante que Kimi Raikkonen. Arranca la carrera, el Gran Premio de Hungría. Ferrari ya no era superior a Mercedes y las últimas carreras no habían sido las ideales para el equipo comandado por Maurizio Arrivabene. A pesar de esto, Ferrari marcó una carrera perfecta en Hungría, mantuvo el 1-2 de clasificación durante toda la carrera, con Vettel delante a pesar de tener un importante problema con su volante, y Kimi haciendo de escudero. Así, el alemán ganó por 4ª vez en la temporada, y sacó una importante brecha de puntos sobre Hamilton, que había sido 4º. Tras el parón veraniego de la Fórmula 1, la máxima categoría hizo su tradicional paso por Bélgica e
Italia. Ambas reflejaron la superioridad del motor Mercedes. En Spa, Vettel y Hamilton tuvieron una pequeña batalla en las últimas vueltas, donde el de Mercedes se terminó imponiendo, y en Monza, las flechas plateadas hicieron un doblete liderado por el británico. A pesar de los 2 podios de Sebastian en estas carreras, no logró mantener el primer puesto en el campeonato mundial, y por primera vez en el año, Lewis Hamilton era el líder. La temporada europea llegaba a su fin, y la primera carrera en el continente asiático era en Singapur, lo que daba esperanza a Ferrari, ya que el circuito de Marina Bay era uno que se acoplaba perfectamente a las características de la SF70H, y esto quedó demostrado en clasificación, donde Vettel hizo la pole position con Raikkonen largando cuarto en la segunda fila. Por otro lado, Hamilton y Bottas solo lograron ser quinto y sexto respectivamente, pero la situación iba a cambiar radicalmente al día siguiente. En la salida, ambas Ferrari se tocaron con Max Verstappen, los tres abandonaron y la carrera la terminaría ganando nada más ni nada menos que Lewis Hamilton, extendiendo su ventaja a 28 puntos. El británico logró así dar una vuelta completa al campeonato, donde ya no iba a ser una lucha de tú a tú, sino que Lewis solo tendría que administrar su ventaja. La siguiente carrera era en Malasia, y los problemas ya se presentaron el día sábado en clasificación, ya que Vettel tendría un inconveniente y se vio obligado a salir desde la última posición, por lo que las esperanzas de Ferrari se depositaban en Raikkonen, ya que partía segundo a la par del poleman Lewis Hamilton, pero el finlandés ni siquiera pudo arrancar por un problema en la batería. Finalmente, Vettel logró salvar aquella jornada para la escudería con una gran remontada hasta la cuarta posición. Hamilton finalmente terminó segundo detrás de Verstappen y extendió su ventaja a 34 puntos. El Gran Premio de Japón se presentaba como una carrera decisiva. Lewis y Sebastian partían primero y segundo respectivamente. Si el de Ferrari quería mantener sus esperanzas de título, tenía que buscar la victoria, pero un problema eléctrico se lo impidió. Hamilton ganó en Suzuka y ya eran 59 puntos de diferencia a falta de 4 carreras para el final, por lo que en el Gran Premio de los Estados Unidos, Hamilton tenía su primera oportunidad de sentenciar el título de pilotos. En cuanto se apaguen, arranca la carrera. En la clasificación de Austin, Hamilton logró una nueva pole, pero no pudo resistir al ataque de Vettel en la largada. Pocas vueltas más tarde, el de Mercedes recuperó el primer puesto, y aunque no lo tuvo fácil ya que Ferrari estuvo a nada de lograr el undercut con Vettel, ganó la carrera. El segundo puesto del alemán le sirvió para mantener vivas las posibilidades de ser campeón, aunque la balanza ya estaba claramente a favor del inglés, y en esa carrera, Mercedes sentenció el campeonato de constructores. El siguiente destino del Gran Circo era el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. A Hamilton le alcanzaba con ser quinto, sin importar el resultado de Vettel. Este último anotó la pole, pero en la primera curva fue superado por Max Verstappen. Inmediatamente apareció el Mercedes de Hamilton en la batalla, y en la salida de la curva 3, los monoplazas de ambos contendientes al premio máximo se rozaron, causando un pinchazo en el coche del británico y graves daños en el alerón delantero de su rival. Ambos entraron a boxe y salieron muy retrasados, lo que benefició a Hamilton. Vettel logró llevar su Ferrari al cuarto puesto, pero no fue suficiente, y de esta manera, Lewis Hamilton alcanzó su cuarto campeonato de Fórmula 1, e igualó así a Alan Prost y al propio Sebastian Vettel. Para las 2 carreras restantes, Vettel solo tuvo la misión de conseguir el subcampeonato, y con una victoria en Brasil y un tercer puesto en Abu Dhabi, el alemán aseguró su segundo puesto en el mundial, por delante de Valtteri Bottas, con una temporada muchísimo mejor que 2016. Sin embargo, el haber estado como líder del mundial durante la mayor parte de la temporada refleja que aquel año pudo haber sido mejor, y en 2018, tanto Vettel como Ferrari tenían una nueva esperanza. Al igual que en la temporada anterior, Ferrari fue el equipo más destacado de las pruebas de pretemporada en Montmeló. El nuevo coche fue el SF71H y contaba con algunas novedades. La distancia entre ejes era mayor para mejorar la estabilidad y se redujo en gran medida el tamaño de los pontones, además de quitar la aleta de tiburón como lo exigía el nuevo reglamento. La adición del halo también trajo pequeños cambios aerodinámicos en la zona del habitáculo. Con esperanzas renovadas, Ferrari buscaba por fin ser el mejor equipo, a 10 años de su último campeonato de constructores. Sebastian Vettel, sobre el rendimiento del SF71H, declaró en marzo que iban a ser muy cercanos al Mercedes.
La temporada 2018 inició de una manera un tanto parecida a la de 2017. Nuevamente en el Albert Park en Australia, Hamilton hizo la pole position, pero en esta ocasión fue Kimi Raikkonen el que lo acompañó en la primera fila, mientras que Vettel partía detrás del británico en la tercera plaza. En las primeras vueltas, ambos Ferrari se mantuvieron detrás del británico. Hamilton y Raikkonen hicieron sus paradas, Sebastian Vettel heredó el liderato y al igual que el año anterior, se quedó unas vueltas más en pista, y luego de que ambos Haas tuvieran que abandonar por 2 tuercas mal fijadas, se sacó el virtual safety car, por lo que el alemán lo aprovechó e hizo su parada, saliendo por delante de Hamilton y no se movió de ahí hasta el final de carrera, por lo que el alemán se llevaba nuevamente el primer gran premio de la temporada. La escudería Ferrari tuvo a ambos pilotos en el podio y nuevamente salía de Melbourne como líder del mundial. La siguiente carrera sería el Gran Premio de Bahrein. Sebastian Vettel hizo la pole y Kimi Raikkonen lo acompañó en la primera fila, mientras que Hamilton tuvo una penalización en parrilla que lo obligó a salir desde la 9ª posición. En carrera, Sebastian lideraba, pero su compañero tuvo un accidente en su pit stop, llevándose por delante a uno de los mecánicos y tendría que retirarse de la carrera, por lo que Vettel se vio obligado a cargar con el equipo. El alemán extendió su stint y con unos neumáticos desgastados, el de Ferrari aguantó la presión de un Valtteri Bottas que no pudo hacer nada para que no se llevase la segunda victoria del año, mientras que Hamilton fue tercero, y por primera vez en toda la era híbrida, un equipo que no era Mercedes se llevó las 2 primeras carreras de una temporada. Después de este gran inicio, Vettel tuvo una racha de 3 carreras en las que no se pudo subir al podio. En China, el alemán volvió a hacer la pole, pero finalizó octavo luego de un toque con Verstappen. Después vino Azerbaiyán, donde había dominado la carrera hasta un safety car, y al final cometió un error que hizo que quedara cuarto, mientras que Hamilton ganó esa carrera en Bakú poniéndose líder del mundial, y en la siguiente en España, el británico ganó desde la pole position, a la par que Vettel solo logró la 4ª posición. La 6ª cita fue en Mónaco, y en aquella ocasión, el alemán no pudo aprovechar la falla de motor de Daniel Ricciardo para ponerse primero, y se tuvo que conformar con escoltar al australiano, pero ya en Montreal se volvió a la senda de la victoria, dominando y llevándose la carrera para volver al liderato del mundial, con un Hamilton que solo pudo ser quinto tras no tener un fin de semana ideal, pero sus resultados se invirtieron al llegar al Gran Premio de Francia disputado en Paul Ricard. Vettel se llevó por delante a Bottas en la salida y se vio obligado a remontar hasta la 5ª plaza, mientras que Hamilton dominó la carrera, llevándose su 3ª victoria del año para recuperar el liderato. No obstante, el campeonato dio otro giro inesperado cuando en Austria ambos Mercedes se vieron obligados a abandonar, en el caso de Bottas por un problema hidráulico y por el lado de Hamilton por culpa de la presión de combustible. Vettel supo aprovechar esta pésima jornada de Mercedes y logró una valiosa 3ª posición, por detrás de su coequipero Raikkonen y de Max Verstappen. El alemán se ponía líder del mundial por 1 punto, y Ferrari adelantaba a Mercedes en la lucha de constructores. Gran Bretaña fue otro golpe en el mundial por parte de Ferrari y Sebastian, ya que a pesar de que Hamilton hizo la pole, Vettel lo adelantó en la salida, y a las pocas curvas de iniciar, Kimi Raikkonen lo tocó. El británico trompeó y tuvo que remontar, mientras que Vettel se llevó la victoria luego de una gran lucha con Valtteri Bottas en las últimas vueltas. Por otro lado, Hamilton remontó y logró quedar segundo, minimizando daños pero aún teniendo la brecha de 8 puntos debajo del alemán. Y luego de que en la clasificación en Hockenheim el de Ferrari hiciera la pole y Hamilton largara 14º por un problema en Q1, parecía que Alemania iba a ser un punto importante en el campeonato, y efectivamente lo fue, pero no de la manera que Ferrari y Sebastian Vettel querían. En aquella carrera, Vettel había dominado con completa tranquilidad hasta que llegó la lluvia, y en la vuelta 51, el alemán perdió el control del monoplaza, abandonando la carrera y dejando una oportunidad de oro para su rival de adelantarle en el mundial, y con el caos en pista mojada, Lewis Hamilton logró realizar otra remontada, ayudada por su estrategia de una sola detención, llevándose finalmente la victoria y saliendo de la casa de Vettel con 17 puntos de ventaja sobre el de Ferrari. Por otro lado, Mercedes culminó un doblete con Valtteri Bottas en segundo puesto y también recuperó el liderato en el campeonato de constructores. Aquel accidente en Alemania marcó el resto de la temporada, ya que a partir de ahí, Ferrari sufrió de fallas tanto en estrategias como de errores de conducción.
En Hungría, el alemán se tuvo que conformar con escoltar a un Hamilton que extendió su ventaja a 24 puntos. En el regreso del parón veraniego en Bélgica, la escudería y Vettel tuvieron un rayo de esperanza, al lograr llevarse una victoria en un circuito que había sido territorio Mercedes en los años anteriores. Esta buena racha continuó en el Gran Premio de Italia, ya que en clasificación Ferrari hizo un 1-2 frente a los tifosi, con Kimi Raikkonen haciendo la pole, pero ya en carrera, Vettel se tocó con Hamilton y trompeó, viéndose obligado a remontar, mientras que su compañero no pudo contener al británico, que se volvió a llevar la victoria, y por el lado del alemán logró salvar algunos puntos con su quinta posición. En las siguientes dos citas en Singapur y Rusia, Lewis se volvió a llevar la victoria, y Vettel solo pudo ser tercero, por lo que la ventaja de Lewis se extendió a 50 puntos. Solo un milagro podía hacer que Vettel llegara a pelear por el mundial, pero las cosas empeoraron luego del GP de Japón, donde se vio perjudicado por la lluvia en clasificación y tuvo que largar desde la octava plaza, y ya en carrera trompeó luego de un toque con Verstappen y se tuvo que conformar con la sexta posición. Hamilton continuaba su gran racha, consiguiendo su novena victoria del año en el circuito de Suzuka, y luego de esta serie de carreras, el británico logró nuevamente llegar al GP de Estados Unidos con oportunidades de ser campeón. Pero tras una gran carrera de Raikkonen, el finlandés se llevó aquella carrera en Austin, y Hamilton solo pudo ser tercero. Por otro lado, Vettel trompeó nuevamente al tocarse con Daniel Ricciardo en la primera vuelta y se vio obligado a remontar a la cuarta plaza. En el Gran Premio de México, a Hamilton le bastó con ser cuarto para llevarse su quinto título mundial, y en el GP de Brasil, el británico ganó y sentenció el campeonato de constructores a favor de Mercedes. El Gran Premio de Abu Dhabi de ese año finalizó una temporada en la que Ferrari tenía un monoplaza para luchar por el mundial, pero que debido a todas estas circunstancias se lo terminaron dejando en bandeja de plata a Lewis Hamilton y a Mercedes. Al terminar 2018, terminó el periodo en el que Ferrari se lo puso algo difícil a los de Brackley y volvió el dominio aplastante de las flechas de plata. En las dos siguientes temporadas, volvieron a arrasar al punto de ganar 28 de las 38 carreras, no solo con coches mucho más veloces, sino también más fiables. La escudería de Maranello contó en 2019 con un coche rápido en clasificación, pero que perdía ritmo en carrera, y con un Sebastian Vettel que no logró ganarle al recién llegado Charles Leclerc, la nueva promesa del equipo. Y cuando la cosa no parecía ir a peor en esta desordenada escuadra, llegó 2020 y la que fue la peor temporada de Ferrari en estos últimos 40 años, con solo 3 podios y un Vettel totalmente desmotivado que se fue del equipo por la puerta de atrás. Y así llegamos al punto en el que iniciamos, con Mercedes y Hamilton siendo el binomio más exitoso de la historia, sin que le hayan podido parar en esta era híbrida, a pesar de que, como vimos, las oportunidades de Ferrari y de Vettel estuvieron ahí. Acuérdense que si les gustó el video, pueden suscribirse, darle like y compartir para llegar a más gente. Y si quieren apoyarnos económicamente, en la descripción tienen el link de nuestro Patreon. Por mi parte me despido y espero que les haya gustado.